resaltar, presidente, la labor que cumplió el coordinador ponente, Juan Fernando Cristo, una labor de verdad mesurada, bastante tolerante, una labor en la cual el aporte de todos y cada uno de nosotros tuvo cabida y bienvenida. Ojalá todas las leyes se hicieran de esa manera y ojalá todos y cada uno de los mensajes legislativos que nosotros le enviamos a la ciudadanía tuvieran este proceso. Al igual, una expresión de reconocimiento al senador Roy Barreras, al doctor, al senador Emel Hurtado, a Hernán Andrade, a senador Luis Carlos Avellaneda. Nuestra intervención va a hacer referencia a 5 casos muy puntuales que creemos han sido el aporte del Partido Verde, ese partido que cree en el medio ambiente como un tesoro de las futuras generaciones, que creen que lo público debe prevalecer sobre lo privado, que cree sobre todo en que la autonomía territorial es vital, pero que cree y tiene como principio ese postulado de la legalidad democrática. Y en ese sentido entonces inicia nuestra primera reserva respecto a cómo quedó el articulado y de lo cual dejamos constancia. Nosotros, Colombia, firmó los protocolos 1 y 2 adicionales al Convenio de Ginebra, en donde se establece taxativamente que víctima pues es cualquier sujeto de violación al derecho internacional humanitario. Eso es muy claro. Y esas normas forman parte de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, excluir a alguien que haya sido víctima, discúlpenme la redundancia, del derecho internacional humanitario, pues es algo que no va a tener ningún sustento y que seguramente ante una demanda de constitucionalidad no va a resistir el menor análisis. Y en eso estoy de acuerdo con el senador Hernán Andrade, quien, dicho sea de paso, nos ha sorprendido por su pensamiento liberal y de avanzada en este tema de víctimas. Eso es como una forma de sacarle el cuerpo a la obligación que tenemos los legisladores. Seguramente no es un buen mensaje decir que ellos también pueden ser víctimas cuando son sujetos de violación a lo establecido en el derecho internacional humanitario. Pero yo me pregunto si no es un mensaje más grave el que le estamos mandando a los colombianos cuando aprobamos un artículo que sabemos que es palmariamente inconstitucional, a sabiendas, insisto, de que el Congreso es quizá el primero que está llamado a ejercer, doctor Eduardo Enríquez Maya, el control de constitucionalidad. Nosotros no podemos darnos el lujo de aprobar leyes que son inconstitucionales. Nosotros no podamos darnos el lujo de violentar el Estado de Derecho. Y si tuviéramos que hacer una ponderación de qué o cuál es peor mensaje, yo no dudaría en decir que el peor mensaje es decir que el Congreso viola el Estado de Derecho. De ahí entonces nuestro primer reparo a esa definición de víctima, que nos parece no puede hacer ninguna reserva. El segundo punto hace referencia a la fecha, punto en el cual seguramente va a profundizar mucho más el senador Avellaneda. Nosotros proponíamos que fuera a partir de los años 80, sin embargo podríamos en determinado momento compartir la inquietud del senador Andrade que no debería existir fecha, y lo hicimos con base en algunos datos que del gobierno nos dieron, según los cuales las víctimas de esa década no aumentarían en mucho el precio ni sería un costo financiero excepcional para que pudiera desde esa época reconocerse a las víctimas.
El tercer punto hace referencia a la participación de esas víctimas en el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. A nosotros nos parece, y quedó establecido en el artículo 108, numeral 11, que allí haya un representante de las víctimas. La participación no se puede entender como tomar parte en algo, sino como bien lo expresara o lo expresa uno de los estudiosos más importantes de la democracia, el maestro Giovanni Sartori. Participación es tomar parte activa en algo, es decir, tener la capacidad de poder decidir cuestiones que tengan que ver con políticas públicas o con el mismo Estado personal o de grupo que se piensa proteger. Y creemos entonces que las víctimas en ese sentido deben formar parte de este comité. Quisimos y compartimos también con el senador Andrade que las víctimas a veces no necesitan reparaciones monetarias. A veces las víctimas no quieren que se les restituya las tierras. Muchas veces ellas lo que quieren, en un ejercicio de neurolingüística legítimo, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, es que se les reconozca la dignidad y que se les reconozca ese estado. Y entonces por eso se deberían crear espacios o escenarios de diálogos institucionales y comunitarios a través de los cuales las víctimas también pudieran ser resarcidas en sus intereses psicológicos, si se quiere de alguna manera en su espíritu, en su capacidad y en su ente como persona. Y finalmente nosotros pensamos, y quedó establecido en el articulado, que es hora de diseñar y poner en práctica una ley de desarrollo rural. Lo hemos dicho y ha sido la posición reiterada del Partido Verde, que la simple devolución de tierras no será el argumento y la garantía de que vamos a llevar a cabo una verdadera restitución a esas víctimas. El Estado, cuando ofende, cuando perjudica a cualquier ciudadano, le debe un plus, le debe algo más como pago al sufrimiento que ese ciudadano en determinado momento haya sufrido por culpa del Estado. Y entonces, si simplemente le restituimos las tierras, pues vamos a vernos abocados seguramente a una venta de tierras o a un retornar del área rural al área urbana. Creemos que es necesario pensar mucho en la asistencia técnica que se les va a prestar, en el acceso fácil al crédito, en la promoción de la asociatividad para que puedan mercadear sus productos, en fin, en tantas cosas que una verdadera ley de desarrollo rural podría en determinado momento contener. Por eso en el articulado se establece un plazo para que dentro de ese lapso el gobierno nacional pues pueda presentarnos esa ley. Finalmente, el domingo pasado escuchaba yo una anécdota de un constructor de casas, de un albañil, de un ruso que se pensionaba. Y entonces le dijo el dueño de la urbanizadora, le dijo: mire, hágame esta última casa antes de que usted se vaya, yo quiero que usted me construya esa casa. Y el señor dijo: pues finalmente yo ya me voy a pensionar, pongámosle unos pisos bien baratos y el techo que no sea muy fino y trabajemos rapidito, que es la última casa que voy a hacer. Llegó a donde su patrón y le dijo: patrón, ya acabé la casa. Y le dijo el patrón: pues esa es la casa que yo quería regalarle a usted como pensionado. Yo creo que cuando el Congreso comete un crimen de lesa humanidad contra el Estado de Derecho, no contra la lesa humanidad, y aprueba artículos que son inconstitucionales, estamos siendo abocados a que posteriormente esa sea una costumbre
que en nuestro querer y en nuestro apostolado se pueda implementar. Esos son los aportes, presidente y queridos colegas, que de una u otra forma, a grandes rasgos, ha hecho el Partido Verde. Seguramente en la discusión del articulado estaremos interviniendo y señalando otras cuestiones mucho más puntuales, pero lo macro está resumido en estos 5 puntos. Muchas gracias.